Hola, bienvenidos a este segundo foro anual del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles. Sabéis que a lo largo de la mañana de hoy vamos a tener algunas conversaciones, vamos a tener el placer de escuchar a personas de la industria financiera, de la academia y de instituciones sociales para discutir entre todos y para incrementar nuestro conocimiento de esa relación entre las finanzas y la sociedad, de cómo el mundo financiero puede contribuir a mejorar el desarrollo y la sociedad en general. Sabéis que nuestro observatorio tiene ya 2 años de vida y con él intentamos precisamente mejorar este conocimiento, poner en contacto a la industria, a la academia y a la sociedad para entre todos asegurarnos de que los tres caminan en la misma línea. Además de estas conversaciones, también vamos a entregar los premios MAFRE Inclusión Responsable. Estos premios que surgen de la idea de nuestro fondo por el mundo de la discapacidad y que premiarán a una empresa y a una institución sin ánimo de lucro que hacen muchísimo por las personas con discapacidad. De hecho, nos gustaría premiar a muchas otras, a casi todas las que hacen tantas cosas, pero no es posible. Solo hemos podido elegir a 2. En este caso, son dos instituciones, una empresa y una institución sin ánimo de lucro, que hacen un trabajo especialmente reconocido, la primera de ellas según la metodología de nuestro fondo y la segunda de ellas según la votación de los más de 1000 partícipes de este fondo, que pueden elegir, según su criterio, a los distintos candidatos que se presentan. Así que me gustaría dar la bienvenida no solo a las personas que están con nosotros aquí hoy, sino a todos los que se conectan por streaming, que aunque no pueden disfrutar de este entorno privilegiado de la torre de la Fundación MAFRE, sí que seguro que pueden disfrutar a lo largo de la mañana de estas conversaciones tan interesantes y tan aclaratorias sobre temas que a veces son muy confusos. Sin más, quisiera dar paso a la primera conversación del día, a la conversación entre Paz Robina, directora general en España de Michelin, y José Manuel Inchausti, vicepresidente de MAFRE y CEO de Iberia. A partir de aquí, estas conversaciones serán moderadas por Miquel Roig, subdirector de El Confidencial. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un verdadero placer. Miquel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entiendo que el micro lo dejamos para los premiados cuando suban. Bueno, soy Miquel Roig, soy el subdirector del Confidencial. Es un placer estar aquí con todos vosotros y moderar los paneles que vamos a celebrar hoy y de los que vamos a debatir de temas apasionantes y muy relevantes tanto para el presente como para el futuro de España y de Europa y del mundo. Bueno, con nosotros, como ha presentado Alberto, tenemos a Paz Robina y a José Manuel Inchausti y empezamos con el primer panel, el compromiso de la gran empresa con la sociedad y el territorio. Muy bien. ¿Cómo veis que ha podido afectar la pandemia a la concienciación social? ¿Somos ahora una sociedad más consciente, más sensibilizada a estos temas? Si quieres, Paz. Bueno, creo que antes de la pandemia ya había muchas personas y muchas empresas concienciadas con la sociedad, con el medio ambiente, con el mundo. Lo que ha ocurrido con la pandemia es que se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que tenemos como personas y como sociedad y el planeta en general. Entonces, yo creo que eso sí que nos ha hecho de alguna manera reflexionar y darnos cuenta de que no hay marcha atrás y de que hay que avanzar en temas sociales porque el mundo se nos puede de alguna manera cambiar de un día para otro sin tenerlo. Hemos perdido ese control que pensábamos que tenías. Y yo creo que sí que eso ha concienciado a muchas empresas y se ha hecho un cambio que quizás se estaba haciendo de una forma un poquito más rápida. José Manuel. Yo sí que creo, bueno, lo primero, daros las gracias al Observatorio por haberme invitado y a Maripaz por venir, y es un honor compartir mesa con ella, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que la cosa ha cambiado un poco, ¿no? Primero, la pandemia ha acelerado la transformación digital, el movimiento hacia el mundo digital,
y ahí pues ya surgen algunos problemas de brecha digital, ¿no? Donde algunos colectivos pues han sufrido más que otros, han estado más excluidos que otros, ¿no? Luego también esa pérdida de PIB, que es un número, pues cuando uno se va, por ejemplo, a Latinoamérica, donde nosotros tenemos una fuerte presencia, pues no es un número, que se ha vuelto a la vida que tenían hace 10 años, ¿no? Entonces se ha perdido una década. Y cuando está viendo la recuperación, pues la recuperación tampoco está siendo un proceso sencillo. Viene acompañado de inflación, que castiga las capas más bajas de la población, viene acompañado de problemas estructurales en la cadena de suministro. O sea, esto no está siendo un tema sencillo, ¿no? Entonces yo creo que también, como decía Maripaz, la globalidad se ha puesto mucho más de manifiesto. O sea, aquí ha empezado en un sitio y nosotros veíamos a los italianos lo mal que lo estaban pasando al principio y a las 2 semanas estábamos igual que los italianos, ¿no? Igual que toda Europa, igual que todo el mundo después, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que esta pandemia pues, ha acelerado algunas tendencias y ha puesto de manifiesto pues, que existen vulnerabilidades muy relevantes también, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro modelo productivo, en nuestra economía, que hay que atacar, ¿no? Desde luego, es un poco el acrónimo de moda que está presentado en todas nuestras decisiones, es el ESG, ¿no? Y esta crisis nos ha hecho ver la relevancia de la S, ¿no? del social. Hasta ahora, buena parte del énfasis del ESG, ¿no? Se había hecho en la E y en la G. ¿Cómo estáis atacando vosotros en vuestras empresas la S? Nosotros ya históricamente, dentro de nuestros valores, teníamos el respeto a las personas. Entonces, de alguna manera, siempre hemos estado involucrados con la sociedad. Nuestra estrategia, que es anterior a la visión de Michelin, es que el Michelin del futuro todo será sostenible. Ese es nuestro lema. Y se basa en un equilibrio entre el People, Profit, Planet. O sea, lo tenemos súper clavado, como tú dices. Y entonces, en la parte People, lo que hacemos es, por supuesto, fomentar el desarrollo de los empleados dentro de la compañía, pero no solo tenemos acciones hacia adentro, sino que hacia afuera nos implicamos en la vida social de las zonas en las que estamos implantados. Desde hace décadas, en el caso de Michelin España, gracias a la Fundación Michelin, tenemos actos sociales de todo tipo. Apostamos por ayudar a temas culturales, a seguridad vial, a temas de salud, ayuda a asociaciones de desfavorecidos, digamos así, a temas deportivos y a la creación de empleo. Desde que está la Fundación Michelin en marcha, hemos ayudado con fondos, con ayudas a fondo perdido, pero también con avales y todo tipo de mecanismos, a la creación de más de 4.000 empleos solo en las provincias donde tenemos factorías. Y bueno, pues con todo ello lo que queremos es contribuir a que la sociedad avance y progrese a la vez que nosotros avanzamos dentro de nuestra compañía. Bueno, yo coincido contigo, Miguel, ¿no? Que quizás se habla menos de la S de lo que se debería de hablar, ¿no? Se habla mucho de la E, pero se debería hablar más de la S. Yo te diría lo primero, que las compañías de seguros tenemos un componente social en el propio objeto social. Nosotros al final lo que estamos es cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema, cuando hay un imprevisto en la vida de las personas, nosotros estamos ahí para arreglarlo y mitigarlo y solucionarlo, ¿no? Entonces la propia actividad económica sin el seguro pues sería inconcebible. Luego está, ya en concreto en Mapfre, pues todo el aspecto fundacional, ¿no? Nosotros ya en los años 70, o sea, muchísimo antes de que se inventaran las palabras estas, pues ya decidimos que Mapfre, lo pusimos por escrito en los estatutos de la antigua mutualidad, que Mapfre tenía que devolver a la sociedad una parte del beneficio que la sociedad le daba, ¿no? Y la rama social de la fundación, la acción social de la fundación, pues fue desde el primer momento un componente relevante y ha ido ganando relevancia. ¿Por qué? Porque las necesidades sociales son cada vez más acuciantes. Lo son en España, pero lo son sobre todo fuera de España, donde la Fundación está desplegando una actividad social impresionante. Y no me quiero olvidar de la propia actividad que tenemos nosotros en el programa de voluntariado. Nosotros en el programa de voluntariado el año pasado tuvimos más de 1.000 actividades, participamos más de 5.000 personas y beneficiamos a más de 160.000 personas, nosotros, los empleados de Mapfre, ¿no? Entonces yo creo que el componente social es muy evidente y luego estamos trabajando
en otros colectivos que nosotros entendemos que necesitan de un apoyo especial, la discapacidad, las personas con capacidades diferentes. Estamos trabajando en la igualdad entre hombres y mujeres y estamos trabajando mucho en el tema de seniors, que también son un colectivo que creo que requiere un cierto tratamiento, pero bueno, podemos ir hablando de eso a lo largo de la mesa, ¿no? Desde luego, quería preguntaros precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo veis la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla de una empresa? ¿Cómo las integráis? ¿Qué creéis que aporta? ¿Cómo estáis afrontando vosotros ese reto? Michelin tiene unas políticas ya desde hace muchos años, una política de diversidad. Bueno, somos una empresa multinacional que estamos en muchos países en todo el mundo, con lo cual el concepto de diversidad es en toda su vertiente. Hablamos de todo, de sexo, de raza, de multicultural y, por supuesto, discapacidad. Tenemos políticas desde hace muchísimos años para integrar a personas con diferentes talentos. Pensamos que personas con discapacidad o con capacidades diferentes pueden aportar a nuestra organización porque tienen un talento diferente y no queremos perdérnoslo. Creemos que aportan más de lo que nosotros les damos, es decir, nos pueden ayudar a ver el mundo de una forma quizá también diferente a lo que lo vemos otras personas. Entonces, este concepto de inclusión es algo que viene desde nuestros valores, estos valores de respeto a las personas, y que lo integramos con naturalidad, contratando personas, haciendo algunos puestos que puedan ser específicos para ser desarrollados con diferentes capacidades, ayudando a organizaciones fuera para que den empleo a estas personas, o como antes he dicho también dentro del mundo deportivo, pues nosotros, por ejemplo, pues patrocinamos todos los equipos de baloncesto en silla de ruedas de todos los sitios por donde estamos, pero también otra serie de asociaciones. Es decir, que vemos el tema con una visión global y lo más importante es el concepto de inclusión y de que sea normalizado el que personas con capacidades diferentes aportan a la conciencia colectiva y aportan a nuestra empresa porque nos ayudan a tener una inteligencia colectiva mayor. José Manuel. Bueno, yo creo que lo que dice Maripaz pues me lleva también primero a señalar que creo que hay que estar orgullosos de la sensibilidad que tienen las empresas en España hacia el tema de discapacidad. Michelin, que es un ejemplo, que está premiada hoy por el Observatorio por su magnífica política con discapacitados, pero qué decir de otras empresas, el grupo Ilunio, por ejemplo, que se basa, que tiene la discapacidad, la integración de la discapacidad en el core de su negocio, o el grupo Siro. O sea, yo creo que tenemos unas empresas en España que están haciendo mucho por la discapacidad, hasta tal punto que existe una problemática real de captación de personas con discapacidad en determinados perfiles. Es más difícil contratar personas con discapacidad que contratar personas que no están en esa situación, y yo creo que eso es bueno, porque significa que las empresas, todas las empresas, o buena parte de las empresas en España, nos movemos hacia eso, ¿no? Nosotros decidimos, sabéis que la legislación pues obliga a un 2% de personas con discapacidad, nosotros estamos llegando ya al 3%, el 30% de las altas de Mafre España para el año que viene pretendemos que sean con personas con discapacidad, porque en eso Mafre nos exime, todos tenemos nuestras restricciones para contratación, presupuestarias, etcétera. Las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, no están dentro de ese baremo, y por lo tanto pues podemos contratarlas en la medida que las encontramos en el mercado, ¿no? Yo creo que además aportan mucho. Yo creo que aportan muchísimo, aportan orgullo de pertenencia para los que estamos en contacto con ellos, aportan otra manera de ver las cosas, a ellos mismos obviamente pues les aporta sentirse, y luego yo creo que también contribuye a reducir ese estigma que hay, ¿no? Nosotros tenemos empleados, hemos tenido, no sé si le ha pasado a Michelin lo mismo, nosotros tenemos empleados que cualificarían como personas con capacidades diferentes y no quieren hacer el proceso de ser declaradas como tales por miedo a ser estigmatizadas, y son unos profesionales
magníficos. Entonces, bueno, pues yo creo que todo eso también ayuda a tirar esos tabúes inconscientes que tenemos en las empresas y en la sociedad en general, y yo creo que está siendo, pues yo creo que al final recibimos más de lo que damos con estas políticas. Es muy interesante porque vosotros dais la visión, ¿no?, desde la gran empresa, ¿no?, la multinacional, y obviamente tenéis que ser un poco, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, la punta de lanza de la sociedad en esto, pero ¿cómo creéis que se podría fomentar estas buenas prácticas que estáis llevando a cabo en el tejido empresarial español, que al final pues estamos hablando de que el 95% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados? ¿Cómo podemos conseguir que esto cale también en todas las empresas? Bueno, yo creo que todos los temas, tanto de sostenibilidad como de diversidad, es un tema de concienciación, y yo creo que las pequeñas empresas están, a lo mejor no se visibilizan tanto como las grandes, que estamos ahí también para que se nos vea, pero yo creo que en las pequeñas empresas se hace tanto o más que en las grandes a todos los niveles, ¿eh? Es un tema de concienciación, de que se demuestra que en el día a día la inclusividad de todo tipo de personas funciona, y yo creo que no tiene por qué haber diferencias entre un tipo de empresas y otras. Bueno, yo creo que hablando de ASG en general, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener una aproximación prudente a esto, ¿no? Porque al final, por un lado, en España, como el 95% de las empresas son pymes, si las pymes no están en esto, pues no hacemos nada, o sea, no vale de nada lo que hagamos las empresas grandes, pero por otro lado, las empresas pequeñas y medianas en España en este momento pues tienen muchas dificultades, incluso algunas para llegar a fin de mes, ¿no? Con lo cual yo creo que la introducción de criterios ASG tiene que ser una introducción cuidadosa y efectivamente de concienciación, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que aquí las empresas grandes pues tenemos que hacer de hermanas mayores, ¿no? Por ejemplo, Mapfre ha firmado a principios de este año se firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio por el cual Mapfre y la Cámara de Comercio están ayudando a las pymes a calcular su huella de carbono con una herramienta bastante sencilla, y también les ayudamos a diseñar un roadmap que esté dentro de sus posibilidades para mitigar esa huella de carbono y poder dirigirse y contribuir a esa economía más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también, por ejemplo, tanto Michelin como nosotros, pues tenemos una red de proveedores extensísima, muchos de ellos, en el caso de Mapfre son más de 30.000, la inmensa mayoría de ellos pymes, como corresponde a la fotografía que tiene la sociedad española. Y también nosotros pues vamos animando a que toda la cadena de valor pues vaya hacia un proceso de homologación ASG, pero insisto, con sentido común y sin asfixiar económicamente a ese tejido empresarial que tenemos, ¿no? Muy bien, y ahora pasamos a otro de los grandes temas de debate en la actualidad, que es la transición ecológica. La Unión Europea se ha comprometido a reducir a cero las emisiones de CO2 en 2050. ¿Cómo estáis viendo vosotros desde vuestras empresas este proceso? Y eso, ¿cómo lo estáis afrontando y qué esperáis para las próximas décadas? Bueno, es un proceso importante, trascendente, en el que yo creo que todos tenemos que estar embarcados. En el caso concreto de Michelin, como he dicho antes, nuestra visión es que el Michelin del futuro todo será sostenible. Si hablamos del tema medioambiental, queremos tener un impacto positivo en el planeta, queremos que nuestro impacto como empresa sea positivo. Entonces nos hemos comprometido a tener impacto positivo con preservar la biodiversidad allí donde estamos implantados, por ejemplo, con plantaciones, con reforestaciones, a reducir el consumo de recursos, y aquí tenemos una gran transformación en nuestro sector, que es utilizar materias que sean sostenibles o que sean recicladas para nuestros productos. Y tenemos el objetivo de llegar al 100%. Y eso es muy complicado y requiere mucha investigación, requiere mucho desarrollo, porque hoy utilizamos productos que vienen del petróleo y un neumático es un producto tecnológicamente muy avanzado, y que para que siga dando las mismas prestaciones con otro tipo de materias, pues realmente hay mucha investigación y desarrollo que desarrollar. Y si vamos concretamente al CO2, estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático, y ahí pues tenemos también nuestra vía, ahí es descarbonizar nuestras plantas, como cualquier industria, reducir los consumos, buscar energías verdes, y ahí tenemos un camino que es importante para nosotros.
Pero luego, dentro de nuestra huella de carbono, por ejemplo, en los neumáticos, también tenemos que trabajar porque la mayor parte de la huella es en cómo se utilizan nuestros productos. Es decir, una vez que sale el neumático, lo vamos a usar cualquiera de nosotros en las carreteras, y ahí un 20% del consumo de energía que consumimos para avanzar, para hacer mover, digamos, nuestros vehículos, viene determinado por la resistencia de los neumáticos. Si somos capaces de conseguir que esos neumáticos consuman menos, que somos capaces, pues lograremos que la huella de carbono global de toda la movilidad sea menor. Entonces, ahí nosotros trabajamos mucho, ya no solo en nuestras plantas, no solo en el desarrollo de nuestro producto, sino sacar unos productos que al final ayuden a reducir esa huella de carbono porque sean capaces de conseguir que haya menos consumo de la energía que sea, combustible o eléctrica, da lo mismo, en lo que es en su utilización. Y ahí Michelin va por delante sacando productos que realmente consiguen que todos los que vamos luego por la carretera consumamos menos. Entonces, es una gran transformación que es muy importante que venga desde arriba, desde la estrategia, desde la visión, es decir, todos los planes tienen que ser visión, estrategia, objetivos, acciones. Y si todo eso está estructurado, pues avanzaremos. José Manuel, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, en nuestro caso, las empresas de seguros, como sabéis, pues no están incluidas como sector crítico en la taxonomía que se elaboró en el 2015. Bueno, las compañías de seguros somos lo que somos, no tenemos actividad industrial. Entonces, no obstante, nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena, especialmente en el tema de las emisiones de carbono. Nuestro compromiso es que para el 2030 el conjunto de MAFRE en todos los países sea neutral, pero hemos hecho un subapartado muy importante, que es que España y Portugal, especialmente España, que es la cabecera, la empresa cabecera del grupo, sea neutra de carbono ya en el 2021, ¿no? Esto supone a todos los efectos, a efectos prácticos, haber cancelado en torno al 60% de las emisiones que hace MAFRE. Luego pues intentamos pues, el reciclado, utilizar botellas de cristal en vez de plástico, todo esto. Sí tenemos una actividad interesante en nuestro centro de investigación de la movilidad, que es CESBIMAP, que es uno de los centros más relevantes del mundo, donde hemos hecho un apartado específico para todo el tema de reciclado de repuestos, y tenemos una planta que yo creo que es modelo, porque es una planta completamente robotizada, donde se está consiguiendo dar una segunda vida pues, a repuestos, a baterías de vehículos, en fin, que todo esto plantea temas muy complejos de reciclado, pues nosotros estamos consiguiendo dar una segunda vida a baterías de vehículos que ya han terminado su primera vida dentro del vehículo. Y luego, al final, yo creo que nosotros las dos grandes herramientas que tenemos transversales son la suscripción y la inversión. Y en la suscripción tenemos un compromiso también de no suscribir riesgos de empresas cuyos ingresos vengan en más de un 30% del carbón. O sea, nosotros no estamos ya, y somos un suscriptor importante en ese mundo, nosotros ya no estamos haciendo ese tipo de suscripción. Y luego tenemos otro eje muy relevante, que ahí sí que somos muy relevantes, que es donde invertimos. Entonces, nosotros ahí hace unos años tomamos una participación en la Financiera Responsable, que es una boutique francesa que es puntera en esto, y eso nos ha permitido lanzar una gama de productos de inversión ESG que son punteros en España y en Europa, ¿no? Entonces, por la vía de la inversión también, calculando, dentro de que no es fácil y que no hay un sistema todavía homogéneo de cálculo de eso, calculando cuál es la huella de las empresas en las cuales invertimos, nosotros creo que por ese lado también podemos hacer mucho por la economía y por la sostenibilidad. Mencionas, José Manuel, que vosotros ahora ya no suscribís riesgos, ¿no?, de empresas con más de un 30% de negocio calculado. Hay muchos bancos que están haciendo también una transición y dejan de financiar compañías con ese perfil. ¿Cuál es el coste que tiene no ser responsable en los criterios ESG ahora mismo? Tanto económico, que parece que lo tiene, como reputacional. ¿Cómo lo es, Paz? Bueno, yo no me imagino en una empresa como la mía el no tener esos principios ESG, con lo cual yo no sabría evaluar el coste. Nosotros tenemos clara nuestra visión, y lo que sí que es esa, que a corto plazo es posible que haya empresas que puedan pasarlo de esta manera, pero a medio y largo plazo o eres sostenible o no eres. Yo estoy de acuerdo con Maripaz, ¿no? Yo casi que
cambiaría la pregunta, ¿no?, de cuál es el beneficio de una política sostenible, ¿no? Yo creo que los beneficios son lo suficientemente importantes para que todo el mundo esté en eso, porque hay beneficios no solo reputacionales, que están clarísimos, los clientes tienden a igualdad de condiciones, los clientes tienden a comprarle a la empresa que tiene más sostenibilidad en detrimento de la empresa que tiene menos. Todo el bien que se hace en políticas sociales o en las políticas fundacionales, algo que todos los empleados de Mapfre queremos hacer es hacer cosas en la fundación, porque al final es una retribución emocional que supera a veces por la retribución económica, ¿no? Y luego yo creo que en la medida que construimos un futuro mejor para las nuevas generaciones, pues yo creo que la satisfacción de compañía y la satisfacción individual de cada uno, sabiendo que tu empresa está metida en estas cosas, pues yo creo que aumenta el orgullo de pertenencia, aumenta la productividad y al final pues yo creo que la propia sociedad, estamos poniendo nuestro granito de arena, el que sea mucho o poco, pues a que la sociedad progrese, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría concluir este panel con una breve reflexión vuestra sobre cómo veis, o sea, qué supone para las futuras generaciones que las empresas sean realmente responsables, qué futuro les vamos a dejar a los jóvenes. Bueno, yo creo que es clave. El mundo está confrontado a unos desafíos fundamentales. Creo que ahora estamos incluso a lo mejor despertando un poquito más de los riesgos que tiene el planeta, de los problemas que puede haber sociales, que como digo yo, cuando ponemos el telediario lo vemos todos los días. Entonces, para afrontar todos esos riesgos y todos esos retos, no hay otro camino que entrar en políticas, en gobernanzas ESG, y que lo que pueden permitir es que realmente dejemos a nuestros jóvenes, pues evidentemente, un mundo mejor. O sea, un desarrollo sostenible nos tiene que permitir desarrollarnos a nosotros, dejando a las siguientes generaciones que también tengan la posibilidad de seguir desarrollándose. Y para ello tenemos que dejar un mundo mejor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Maripaz, ¿no? Yo creo que es un camino absolutamente de no retorno. Cada empresa tiene que ver cuál es la contribución que puede hacer. En nuestro caso, de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros decidimos atacar 9 de ellos de una manera más directa, y nuestro plan de sostenibilidad, que tiene más de 30 proyectos, pues están tratando de colaborar con esto, ¿no? Yo creo que al final el desarrollo tiene que ser uno que nos permita alcanzar los objetivos empresariales, pero que también permita a las generaciones futuras pues seguir en un entorno que no esté deteriorado. Yo creo que también hay que hablar un poquito más, quizá mi mensaje sería que hay que hablar un poquito más de la ESG, porque la E no puede ser un conjunto de políticas ciegas que pase lo que pase y caiga quien caiga, se tengan que ejecutar, sino que hay que combinar con la ESG, y los países menos desarrollados, las capas menos favorecidas, pues están levantando la mano y diciendo, bueno, todo esto está muy bien, pero tenemos que combinarlo con la ESG, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas que no pueden ir cada una por su lado, y que en la aplicación de políticas ambientales se tiene que tener en cuenta la situación económica y se tiene que tener en cuenta la situación de desarrollo de los países, y yo creo que ahí los países desarrollados pues tenemos una responsabilidad adicional a la que pudiéramos tener simplemente desarrollando la E, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Paz, José Manuel. Vamos a dar paso ahora a la entrega de premios Premio Mapfre de la Inclusión Responsable. Creo que necesitamos un micro. No, aquí no necesitamos micro, lo necesitamos después para el siguiente premio. El jurado ha otorgado este galardón en su segunda edición a Michelin por su compromiso con las políticas de discapacidad y la adaptabilidad laboral, así como el esfuerzo por la normalización de estos procesos dentro de la empresa. Entonces, nos van a dar el premio ahora mismo. Pues con mucho gusto, Maripaz. Ten cuidado que pesa un montón esto. Bueno, muchas gracias. Es para mí realmente un honor el recibir este reconocimiento. Michelin es una empresa profundamente humanista desde su origen. Dentro de nuestros valores está de siempre el respeto a las personas
Y eso ha hecho que nuestra trayectoria, partiendo de sus orígenes hace muchísimos años, hayamos tenido a las personas en el centro de todas nuestras actuaciones. He comentado antes que las personas tanto de dentro como nuestra visión hacia afuera. Ahora estamos formalizándolo mucho más, hablamos de conceptos ESG, hablamos de políticas, pero en nuestra genética ha estado siempre el favorecer la diversidad y el tener en cuenta la discapacidad como un valor en sí mismo. Yo suelo contar una anécdota que nosotros tenemos personas con discapacidad en nuestros centros y ha habido momentos en que tienes problemas, dificultades, y yo, alguna de las personas, solo verla por la mañana me daba los buenos días, me alegraba el día, y eso no tiene precio. Las personas con discapacidad en nuestros centros realmente nos aportan mucho más de lo que nosotros les damos. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de tener estas políticas y por eso agradezco al jurado que nos haya elegido y gracias a todos. Pesa. Muy bien. Entonces entregamos ahora el reconocimiento MAPFRE a la inclusión responsable concedido a Down Madrid, una institución que ha sido elegida por los partícipes del Fondo MAPFRE Inclusión Responsable. Entregará el reconocimiento el director general adjunto comercial de MAPFRE Iberia, Javier Oliveros. Y lo recogerá Elena Escalona, directora general de Down Madrid. Ahora te dan un micro, Elena. Bueno, muchas gracias. Lo primero, decir que me ha encantado escuchar a Maripaz y a José Manuel todo lo que habéis dicho, vuestra implicación por las personas. Brevemente, Down Madrid somos una entidad que tiene más de 30 años de historia. Atendemos 1.084 personas con discapacidad intelectual. 50% aproximadamente tiene síndrome de Down y el otro 50% tiene otro tipo de discapacidades intelectuales. Cuando nos preguntan en qué nos distinguimos de los demás, yo siempre digo, y ahí retomo un poco lo que ha dicho Alberto cuando ha abierto el acto, que realmente todas las entidades de discapacidad intelectual trabajan fenomenal y por eso no me extraña que hubierais querido dar el premio a todas. Si algo nos distingue a nosotros es que empezamos a trabajar desde el mismo momento del embarazo. Cuando hay padres que tienen diagnóstico prenatal, bien con síndrome de Down o otro tipo de discapacidad intelectual, y deciden continuar adelante. Empezamos a trabajar ahí, ¿no? Desde chiquititos, con los bebés, hasta nuestro usuario más mayor, que tiene 63 años. No solamente trabajamos para formarles a nivel cognitivo, que aprendan a leer, a escribir, matemáticas, que parece que en pleno siglo XXI eso debería ser obligatorio, sino que también trabajamos otras dimensiones de la persona con discapacidad intelectual. Trabajamos la parte del ocio, la parte del deporte, la parte de la cultura. Ahora hemos empezado también con toda la parte afectivo-sexual, porque tienen las mismas ganas y los mismos deseos que todo el mundo. Y nos quedaría como reto la dimensión espiritual, que también la tenemos todos. Y no estoy hablando de religión, sino de dónde venimos y hacia dónde vamos. Realmente la misión de Down Madrid es conseguir una oportunidad para todas las personas con discapacidad intelectual que están con nosotros. Yo supongo que en el pasado, si no hubierais podido estudiar una carrera, alguien os hubiera dado una oportunidad de entrar en una empresa, pues hoy no estaríais donde estáis. Me gustaba mucho lo que habéis dicho los dos, porque a las personas con discapacidad intelectual siempre se les pone la etiqueta, ¿no? Persona con síndrome de Down, persona con autismo, no se dice persona generosa, trabajadora, amiga de sus amigos, con afán de superación, y además tiene síndrome de Down o autismo o cualquier otro tipo de discapacidad intelectual. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decíais, que es que enriquecen muchísimo, te dan otra perspectiva del mundo, te ayudan a ordenar la escala de valores, y yo creo que eso es importante. Por último, que como me has dicho que no me ibas a cronometrar el tiempo, me hizo muchísima ilusión que nos dierais este premio por una cosa, ¿no? Porque yo había estado mirando fondos y bueno, los
fondos que más rentabilidad daban, los mejores eran los que apostaban por todo lo medioambiental. Que yo estoy de acuerdo que lo medioambiental es súper importante y, de hecho, formamos a nuestros chicos que saben un montón a nivel de medio ambiente. Pero que hubierais hecho un fondo en el que las empresas participantes estuvieran integradas por empresas que apuestan por la discapacidad, me pareció sinceramente de aurora boreal. O sea, es que me hizo una ilusión tremenda. Decías tú antes, José Manuel, que antes de los años 70 ya os comprometisteis desde Mafre a luchar por todo esto. Yo concretamente lo miré y lo hicisteis el 10 de junio del 65. El 10 de junio del 65, yo nací en el 65 en marzo, entonces no me llamó la atención porque lo hicierais el año que nací yo, sino porque lleváis 56 años haciendo una auténtica política de responsabilidad social corporativa. Y de verdad que me parece que no tengo mucho más que decir, porque después de vuestros 56 años solamente puedo decir gracias, gracias y gracias. Bueno, pues después de estos merecidos aplausos, pues vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda y para ello pido que suba al escenario Juan Luis López, consejero delegado de Renta 4, José María López, director de Sostenibilidad de Unicaja y José Luis Jiménez, director general de Inversiones de Mafre. Hola, bienvenidos. Un aplauso. Bueno, pues aquí estamos. El panel lo hemos titulado El impacto social de la empresa desde el punto de vista del inversor. Empezamos, si os parece. Sí. Bueno, el inversor particular está ahora teniendo que familiarizarse con muchos conceptos que hasta ahora pues eran igual más restringidos para el público profesional, ¿no? Los criterios ESG, los bonos verdes, las finanzas inclusivas. Es importante, ¿no?, divulgar o hacer un poco de pedagogía con estos conocimientos para que el inversor particular pueda tomar decisiones de inversión pues informadas, ¿no?, y educadas en cierto modo. ¿Cómo creéis vosotros, desde vuestro punto de vista, que el inversor puede contribuir a la sostenibilidad ESG a través de su estrategia inversora? ¿Cómo, canalizando tus ahorros de una forma u otra, puedes contribuir a hacer un mundo mejor? Si quieres, ¿empezamos? Sí. Evidentemente, vamos a ver, las decisiones del inversor son fundamentales a la hora de apoyar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de política de sostenibilidad, ¿no? Al final, para mí, una de las principales palancas del desarrollo de una economía sostenible, de una economía responsable, viene por parte de la inversión. Obviamente, y también afecta en gran medida a los emisores y a las entidades como la nuestra, como Renta 4, que estamos en el mundo del servicio de inversión. Si hay una demanda de producto sostenible, nosotros como entidades y los emisores con su actividad tienen la necesidad de emitir o de crear productos de inversión sostenible, de inversión responsable bajo criterios ESG, ¿no? Y esto no solamente es un principio por parte de las empresas como Renta 4 o parte de los emisores, no solamente es una cuestión de filantropía o de compromiso social, va incluso algo más allá, tiene también un componente económico, porque si tenemos una demanda por parte de los inversores y los inversores nos lo piden, dentro de lo que es nuestra oferta de valor, dentro de lo que es nuestra propuesta, tienen que ir incluidos los criterios de inversión ESG, ¿no? Eso para mí es algo evidente y, como decía, para mí una de las principales palancas del desarrollo de una economía sostenible viene desde el punto de vista de la inversión. José Manuel de alguna forma ya lo ha anticipado también anteriormente en su exposición, pero para mí de luego es uno de los drivers más claros, ¿no? Por otra parte, por parte de las empresas tenemos que potenciarlo, porque tenemos que ver que si potenciamos el interés general, vamos a potenciar también el interés particular. Entonces, para mí va estrechamente unido. Interés general, interés particular, no hay diferencia, ¿no? Y yo creo que los inversores, con sus decisiones, con su política y con sus estrategias de inversión, en gran medida contribuyen o favorecen de forma muy clara todo lo que es el desarrollo sostenible y la generación de políticas responsables. José Luis, desde Mafre, ¿cómo veis el asunto? Yo creo que hay un interés creciente, ¿no?, por parte de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto está dirigido de alguna manera por la Comisión Europea, que lo que quiere es canalizar ahorro cada vez más hacia este tipo de inversiones para poder promover la sociedad, el medio ambiente, etcétera, ¿no?
Quizá la complejidad surge cuando esto lo llevamos al inversor final. Las personas, yo pienso mejor en el caso de mi madre, si le hablamos de estos temas, pues le quedan muy lejos. No llegan a entender qué significa esto de la ESG, en qué se transforma, para qué sirve. Yo creo que las entidades financieras tenemos también que asumir un rol de acercar todas estas posibilidades a las personas de la calle, bien sea a través de su plan de pensiones, bien sea hacia su seguro de ahorro, hacia un PIAS o hacia a través de un fondo de inversión. En la medida que somos capaces de proporcionarles a ellos instrumentos donde ellos pueden ahorrar, donde pueden invertir y al mismo tiempo están generando un impacto medioambiental o social, yo creo que estamos caminando en la dirección correcta. Pero me atrevería a decir que estamos al inicio de todo este proceso. Queda mucho por hacer. Todavía no tenemos mucha claridad sobre lo que estamos hablando, aunque parezca mentira. Y yo creo que en esta fase en la que estamos, cualquier iniciativa, cualquier proyecto es bienvenido. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para poder decir que estamos haciendo lo correcto. Bueno, José María, desde Unicaja. Sí, muy brevemente. Comparto todo lo que se ha comentado hasta ahora. En el caso de Unicaja Banco, evidentemente somos un banco que da financiación, crédito, pero también en el grupo se integran empresas de inversión que permiten canalizar la inversión de los clientes particulares. Por lo tanto, como es natural, estamos en este mercado por convicción en primer lugar, pero también hay que decirlo, yo creo que esto terminará saliendo a la mesa antes o después, por la gran presión regulatoria y supervisora. Yo creo que esto, modo alguno, es un obstáculo para llevar a cabo esa convicción, pero sí tengo la impresión de que hay que ordenar también esta multitud de iniciativas. Y por añadir algo también, antes hemos hablado de que el tejido productivo en un país como España se integra un 95% por pymes. Aquí, sin duda, el impulso de la inversión sostenible está llegando sobre todo a través de fondos de inversión, fondos de pensiones, incluso fondos soberanos. Yo creo que el gran reto, sobre todo para un banco minorista como es Unicaja Banco, es que el conjunto de la clientela, los inversores minoristas, esa madre que decía José Luis, esa persona que no tiene conocimientos técnicos, sino que simplemente tampoco tiene que estar al tanto de que son las siglas ASG, ESG, COP26. Yo creo que hay que superar esta sopa de letras, ir a lo efectivo, que la gente, insisto, los particulares, entiendan. Y en este sentido creo que todas las entidades financieras, sin excepción, las que estamos aquí representadas y muchas otras que integran el sistema financiero español y europeo, tenemos que procurar realmente que se impulse esta inversión sostenible, porque también comparto que estamos convencidos de que toda la inversión del futuro más inmediato, o va a ser sostenible o no va a ser. De modo que es un punto de llegada irrenunciable y por el que necesariamente tenemos que pasar. En ese sentido, ¿no? Cuando un cliente, un ciudadano entra a una entidad financiera y tiene que tomar decisiones para ver dónde canalizar su ahorro o sus inversiones, las siglas ESG y todo esto que estamos hablando antes de toda esta jerga que estamos hablando antes, pues le impacta, ¿no? ¿Cómo veis vosotros ese proceso? ¿Creéis que hay una demanda cada vez mayor por parte del inversor, o son las entidades las que están tirando el inversor, o incluso el regulador? O sea, ¿cómo veis este juego de equilibrios? Para mí, sin duda, independientemente del regulador, para mí el inversor realmente lo demanda. O sea, yo creo que cada día más, igual que como consumidores somos más exigentes con lo que compramos, con la situación del medio ambiente, con todos los temas de sostenibilidad, el inversor cada día tiene una preocupación mayor por parte de cómo se afronta sus inversiones, dónde dirige y cómo coloca su patrimonio, ¿no? Quiere alinear sus compromisos o sus ideas de sostenibilidad con sus inversiones, ¿no? Entonces, es un factor que para mí es clave y es evidente, ¿no? Empezó quizá con la gente más joven, pero yo creo que poco a poco está calado a todos los ámbitos de la sociedad. Lo que estamos viendo, y especialmente a partir del año 2020, es que se ha producido un flujo muy importante de entradas de capital por parte de inversores en todo lo que son productos que tienen este carácter sostenible. Y yo creo que ha habido incluso otro factor adicional a este deseo de invertir, y es que se ha demostrado a lo largo del tiempo, y además hay estudios, y cada vez hay más estudios y cada vez están más documentados, de que la inversión socialmente responsable está generando retornos positivos, más positivos incluso que aquellos que no lo son, y especialmente en momentos delicados. Por ejemplo, la situación que vivimos el año pasado, en el primer trimestre del año 2020, con la pandemia, donde los mercados bursátiles sufrieron una importante corrección.
lo que vimos es que las empresas que tenían unas políticas de inversión o unas políticas más sostenibles se comportaron bastante mejor. Tuvieron mejor resultados que aquellas otras que no lo tenían. Por otro lado, también ya por parte de los inversores y por parte de las gestoras, estamos viendo de una forma muy clara que aquellas empresas que están comprometidas con los principios de sostenibilidad están incorporando unos desarrollos a largo plazo, unas políticas de gestión a largo plazo que son más resistentes, que le permiten a la compañía tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, bueno, unido al deseo, a la voluntad de los inversores de tener un mayor compromiso con la inversión sostenible, junto con esa mayor rentabilidad, que yo creo que es un dato cierto que se está produciendo, está haciendo que la demanda de ese tipo de productos sea cada vez mayor. Y por parte de las gestoras, indudablemente, al conocer esto, también estamos incorporando todos estos criterios a nuestras decisiones de gestión, ¿no? Entonces, yo creo que son la confluencia de los dos factores. Un mayor compromiso por parte de la sociedad y que realmente los resultados que están ofreciendo este tipo de inversiones son más satisfactorios que los que están ofreciendo otras inversiones alternativas que no tienen tan en consideración estos factores o estos criterios ESG. ¿Cómo lo veis, Mafre? Pues mira, yo respecto a la rentabilidad, vamos, yo lo corroboro. Es decir, nosotros cuando iniciamos este camino hace ya bastantes años, pues nos dimos cuenta que eso es una evidencia. No es una cuestión que uno tenga que probar, lo ven los números. De hecho, los últimos años para nosotros han sido excelentes en términos de rentabilidad. Y este año, que es un año también complicado, que afortunadamente parece que también va a terminar bien, pues te diría que nuestras carteras de inversión con ese foco pues baten al mercado entre 5 y 8 puntos. El Inclusión Responsable, el Fondo de la Discapaz, este año, pues a día de ayer llevaba un más 28 de rentabilidad acumulada en el año. Eso es 6 puntos más que lo que ha hecho el índice general de la bolsa europea, ¿no? Y no es tanto el hecho de que bata al mercado, que siempre ayuda y siempre convence, sino el hecho que yo creo que a veces hay más gente que quiere hacer lo correcto con su dinero, que no le basta con la rentabilidad. La regulación ayuda mucho, y ahora que en Europa tenemos este marco del MiFID II, pues una de las cosas cuando entra un cliente, tiene un patrimonio que quiere invertir o tiene unos ahorros, o a lo mejor estoy pensando en algún pueblo donde nosotros podemos tener una oficina, por ejemplo en Elizondo, llega un señor allí, un empresario, un emprendedor o un autónomo, y oye, tengo aquí este dinero y quiero invertirlo. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que le haces es un cuestionario, y en ese cuestionario con la regulación, una de las cosas que le van a preguntar, ¿usted quiere que este dinero se invierta de una manera responsable? ¿Quiere tener en cuenta aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo? Pues me atrevo a decir que ese sesgo que introduce la regulación es un sesgo positivo, porque muy probablemente más del 90% de los ahorradores o de los inversores van a decir que sí, que quieren no solamente esa rentabilidad financiera, sino que al mismo tiempo quieren contribuir de alguna manera a esa responsabilidad social que ellos también tienen. Antes esto no estaba, digamos, en la oferta de productos y servicios. Hoy lo estamos incorporando todos. Me da igual que sea un plan de pensiones o me da igual que sea a mejor un seguro Unit Link para el ahorro a largo plazo. Las cosas que tienen ese enfoque tienen una mayor aceptación por parte de los clientes a la hora de gestionar su patrimonio. José María. Esto de ser el último te deja ya muchas veces sin argumentos, ¿no? Pero bueno, yo sí diría, reitero todo lo dicho por los compañeros, estoy de acuerdo. Sin duda se aprecia que movimiento por la oferta y por la demanda, de modo que esto hace que se vea una afluencia muy clara de liquidez hacia estos productos y eso es una tendencia absolutamente innegable. Yo creo que tenemos un reto en el sector financiero. Estamos en ello. Evidentemente hablamos de transición sostenible, pues estamos en una transición. El reto es integrar o aunar al binomio rentabilidad-riesgo, que yo creo que este ya es conocido de sobra por todos, el componente de las preferencias ESG de los inversores. Por eso el cuestionario, que será obligatorio desde agosto del año 2022, conforme al cual nosotros, quienes ofrecemos asesoramiento financiero, antes de hacerlo tendremos que saber cuáles son esas preferencias de los clientes. Y no solamente, por añadir algo más a lo que se está comentando, no solamente tendremos que saber el cliente qué es lo que quiere, sino que también yo añadiría que se está viendo claramente cómo determinados sectores van a verse excluidos de la inversión. Aquí hay determinados sectores especialmente contaminantes desde el punto de vista ambiental, que es que directamente, de forma paulatina, y por eso me refiero otra vez al concepto de transición,
van a ir viendo cómo la inversión se retira. Y también esta es la razón de por qué se van buscando otros sectores alternativos y sin duda ahí sí que entran bien los que tienen que ver con la S de social y con la A de ambiental. Un elemento clave en todo este proceso es elegir bien o saber discriminar bien qué es sostenible, qué es, ¿no? qué es ASG y qué no es, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo afrontáis este proceso? Si quieres, invertimos el orden. José María, empiezas tú, vamos para acá. Me has cogido sin estar preparado. Sí, claro. Ahí me refería antes a la convicción del sector, del sector financiero en su conjunto. Esto no es algo nuevo. A mí sí me ha gustado mucho la idea, que ya se habló antes, que la reitero, la de la vocación social de la empresa. Esto no es nuevo. No pensemos ahora ni que las empresas en general, ni que el sector financiero en concreto está preocupado por los factores ESG desde el año pasado. Al contrario, esto viene de muy antiguo y el caso de Mapfre, como se ha comentado aquí, pues seguramente sea paradigmático. Por tanto, además de este ADN que algunas empresas tienen ya en su interior, en el caso de Unicaja Banco, también quiero recordar que proviene de una caja de ahorro, con lo cual algo de esto evidentemente sí que queda ahí. Hoy día somos un banco, la Fundación va por otro camino, pero no se puede negar el recorrido de los años anteriores y la trayectoria. Por tanto, si a todo esto le sumamos esta presión regulatoria que antes estábamos comentando, aquí la presión regulatoria sí que creo que ha sido buena. Destacaría en concreto un instrumento, el reglamento de divulgación, que yo creo que es bien conocido por todos los que nos encontramos en la mesa, que entró en vigor en marzo del año 2021, que sin duda también ha servido para que se vayan estableciendo pautas y que todos hablemos un lenguaje común. Aquí uno de los problemas que van a terminar saliendo, pero lo adelanto ya, el del greenwashing, es decir, lavado verde, decir que contribuimos a algo verde cuando en realidad esto no es así. La mejor forma para poder hacerlo es que tengamos un lenguaje común y si es regulatorio, mejor. Por lo tanto, termino, experiencia adquirida en los últimos años, sensibilidad en los últimos años, compromiso y en los últimos 3-4 años, me atrevo a decir, seguramente desde que se aprobó el Plan de Acción de la Comisión Europea en materia de finanzas sostenibles, la regulación, en concreto el reglamento al que me he referido, que nos ha obligado a adaptar nuestras políticas y criterios, y señalaría simplemente, enunciarlo, que también va a ser muy importante el reglamento de taxonomía, que este va a entrar en vigor el 1 de enero del año 2022, taxonomía ambiental, y también va a ser importante para que se pueda identificar bien cuando una inversión es ambientalmente sostenible. José Luis, ¿cómo lo veis en Mapfre? Pues mira, yo creo que la regulación ayuda. Todavía nos queda mucho y ojalá la regulación todavía nos pueda ayudar más en la medida que se pueda simplificar, ¿no? Yo creo que al final todo es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que todo nace con lo que es el propósito. Si una empresa tiene un propósito de ayudar a la sociedad y lo recoge en sus estatutos, como es nuestro caso, o lo recogen simplemente por el bien hacer de su negocio, yo creo que el caso de Michelin, que es hoy una de las entidades premiadas, pues es un ejemplo para muchas organizaciones, como ellos introdujeron el tema de la discapacidad en sus fábricas. Si ellos lo viven, es fácil hacer cosas. Nosotros, quizá cuando lanzamos el Fondo de Inclusión para apoyar a la discapacidad, pues también fue algo muy natural, porque nuestro presidente Antonio Huertas, todos los trimestres, reporta al Consejo cómo vamos de cara a ese objetivo. Se vive dentro de la compañía. También cuando hicimos el Fondo del Compromiso Sanitario, en lo peor de la crisis, en plena pandemia, en el confinamiento, con la ayuda de la CNMV, porque no se podía ir a visitarles, tuvo que ser telemático. Incluso la distribución del fondo, pues hizo un fondo para financiar los gastos que estaba derivando la pandemia en la comunidad. Y todo se hizo porque había un interés, había una ayuda, digamos, por parte de los empleados de intentar ayudar. En Mapfre teníamos por un lado el comité de dirección del grupo todas las semanas y por otro lado teníamos un comité de crisis para ayudar en la pandemia. Entonces, si eso viene de arriba, viene del presidente, de los equipos directivos, incluso viene de los empleados, pues tienes un propósito por el que te levantas todos los días intentando decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer más allá de lo que tengo que hacer, ¿no? Luego llega la parte de si tiene que ser más cuantitativo o cualitativo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también entramos en una parte que creo que es bastante curiosa. Estamos observando que muchos inversores o mucha gente quiere simplificar todo esto a un rating o a una puntuación. Y yo creo que es un gran error. Es decir, no solamente que sea un gran error conceptual,
Yo creo que el tema de los objetivos de la ESG y muy especialmente la parte social hay que entenderlo, hay que vivirlo. Si lo único que estamos buscando es un rating, es una puntuación, un scoring, para luego decir que si mi producto cumple o no cumple o es seleccionado en función de esos criterios, yo creo que estamos haciendo un gran disparate. Y pongo un ejemplo concreto. En 2018, unos académicos les llamó la atención que una empresa hoy tan conocida como Tesla, según unos tenía una puntuación muy alta y según otros tenía una puntuación muy baja. Y no es que uno tuviera razón y otro no la tuviera, es que simplemente las metodologías o los indicadores que estaban mirando pues eran distintos. Entonces yo creo que no podemos dejar la responsabilidad que los gestores de activos tenemos a la hora de seleccionar las compañías y simplificarlo todo a un scoring o simplificarlo todo a un rating que alguien ha dado. Y con eso me gustaría incidir, porque yo creo que es algo bastante curioso. Nosotros tenemos un proceso muy cualitativo, muy integrado en nuestro proceso de análisis, que es propietario. Como decía antes José Manuel, pues cuando empezamos con todo esto y siendo humildes y viendo que no conocíamos tanto como otros países u otras entidades que van haciéndolo mucho tiempo, pues decidimos comprar una gestora en Francia que llevaban con su equipo 30 años haciéndolo. Pero si no haces eso, intentas simplemente basar tus criterios en el análisis que proveen otros, pues yo puedo decir que si la base de datos o el proveedor es anglosajón, pues está basado en el derecho común. Y ellos miran mucho lo que preocupa al accionista. Pero si el proveedor de la información resulta que es europeo, está más basado en el derecho civil y lo que le preocupa más son los derechos de los trabajadores. Entonces, no quiero decir que uno sea lo correcto y otro sea lo incorrecto, sino que estamos partiendo de distintas mediciones. Entonces, nosotros pensamos que en esto una entidad, si lo quiere hacer bien, tiene que tener su propio criterio. Y voy a decir, me atrevo a algo más polémico. Hoy estamos, digamos, intentando llevar a un rincón al carbón, al petróleo y a todos los combustibles fósiles. Y tenemos a veces compromisos públicos donde decimos que a lo mejor en el año 50 no vamos a utilizar nada. La propia Agencia Internacional de la Energía estima en su proceso de transición que para el año 2050 a lo mejor el 20 o 30% de la energía va a seguir siendo de combustibles fósiles. Y yo creo que el problema no es ponerse en metas que sean inalcanzables. Yo creo que lo que hay que trabajar, donde hay que dedicar también capital, es esa transición ecológica. Si no invertimos en esas compañías que tienen que hacer la transición, difícilmente vamos a llegar al 2050. Ojalá no sea el 50 y sea el 40. Pero creo que hay que combinar, como ha pasado con la crisis, y lo estamos viendo todos los días, la realidad económica con los objetivos aspiracionales que tenemos. Hay que ser pragmático, no hay que bajar el ritmo, pero yo creo que hay que buscar una combinación. Juan Luis. Sí, bueno, abundando de lo que han dicho tanto José María como José Luis, es verdad que la legislación está ayudando y nos ayuda a las entidades, bueno, a establecer una serie de criterios, pero yo creo que no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es, como apuntaba José Luis, que por parte de las entidades que estamos tomando decisiones de inversión tomemos unos criterios o basemos nuestras decisiones en una información que no necesariamente nos tiene que venir dada por lo que son las agencias calificadoras o los proveedores de información, porque, bueno, lamentablemente pues sabemos que hay divergencias entre unos y otros, las puntuaciones que dan unos y las que dan otros no son iguales, no hay una homogenización de criterios ni de modelos. Yo creo que cada entidad debemos interiorizar un modelo, cada entidad debemos de saber cómo tenemos que abordar este tema desde el punto de vista muy holístico, es decir, uniendo todo lo que son, o sea, lo que es el análisis financiero, análisis tradicional, con el análisis ESG. Y compaginar y analizar cuáles son los riesgos que una compañía tiene si no está cumpliendo unos criterios de sostenibilidad determinados, ver cuáles son las estrategias que está abordando. Bueno, de alguna forma todo esto también integrarlo dentro de lo que es análisis financiero como un conjunto, no analizar separadamente la parte financiera y la parte de criterios o sostenibilidad, ¿no? Y para mí un aspecto que está siendo muy relevante y que nosotros en Renta 4 tratamos de hacer siempre que es posible, que no siempre es posible, es tratar de hablar con las compañías. Yo creo que el diálogo con las compañías, la cercanía, preguntarles, tener reuniones con ellos, saber cuál es su estrategia, saber cuáles son sus principales preocupaciones, qué medidas están tomando, a nosotros nos enriquece mucho, ¿no? Hay una información cualitativa que obtienes cuando estás hablando con un director financiero o con un responsable de sostenibilidad que de alguna forma nos ayuda a ver si esos principios están bien interiorizados dentro de la compañía y se están considerando adecuadamente los riesgos. Muy bien, pues hasta aquí el panel. Muchas gracias y un aplauso a nuestros
momentos. Pues nada, si podéis ir pasando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora damos paso al tercer panel, que van a participar Gabriela Gutiérrez Huerta, profesora de Negocios Internacionales del King's College, Ignacio Tremiño, director general de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, e Inmaculada Llibré, vicedecana de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, bienvenidos. Bueno, este panel lo hemos titulado Empresa y persona, ¿puede la actividad inversora y empresarial fomentar el desarrollo de la persona? Si queréis empezamos con la primera pregunta. ¿Está ligado el éxito de las finanzas o del mundo empresarial en general a la apuesta para el desarrollo de las personas y la sociedad? Supongo que empiezo yo, soy la primera. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este panel. Bueno, no hay una respuesta concreta a esa pregunta. De hecho, este es el tema más debatido en la academia, si nos damos cuenta, si se dan una aventurada en el Google Scholar. Es la pregunta más frecuente que se han hecho los académicos, cómo podemos capturar y medir el impacto que tienen todas las actividades de responsabilidad social, sustentabilidad, en la rentabilidad y en la evaluación de la empresa, ¿no? Entonces, hay un debate completo, no hay un consenso. Lo que sabemos es que si nos enfocamos a específicas prácticas, estrategias, sabemos que, por ejemplo, compañías con más representación de mujeres en las mesas directivas definitivamente tienen más rentabilidad y tienen mejor valuación. Sabemos que también las compañías con políticas con más afinidad a LGBT también más rentabilidad. Y si nos enfocamos en el tema del día de hoy, personas con discapacidad, capacidades distintas, en industrias donde hay de servicio, contacto directo con clientes, que sí hay el tener una fuerza laboral que tiene esas capacidades diferentes, bueno, pues da la ventana de la cultura de la empresa y obviamente crea un incentivo para todos los consumidores, ¿no? Y es ese frente que da la cara de la empresa. Ahora, quería tocar, acaban de mencionar todos los problemas que hay en las metodologías, cómo capturamos ese impacto. Hay unos estudios, si nos enfocamos, por ejemplo, el Dow Jones Sustainability Index, que bueno, es de los más renombrados globalmente, y se hizo un estudio de cómo reaccionan los accionistas cuando las empresas se unen al índice, cuando lo abandonan. Entonces sabemos que la entrada de una empresa al índice genera ciertas penalidades, pero vemos que a largo plazo esto tiene beneficios. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Bueno, que los accionistas, ellos ponen valor, le están dando valor a las estrategias de sustentabilidad, pero a largo plazo. O sea, tiene que madurar esa visión, esas actividades a largo plazo. Entonces, bueno, no hay una respuesta en general. Y bueno, solo para finalizar, el problema también radica que es difícil de establecer el impacto, ¿no? Sabemos que todas estas actividades dependen mucho del contexto, dependen mucho de otros factores, no necesariamente solo de la que la empresa esté haciendo, sino también otros factores en el exterior. Pero de manera general ayuda a una estrategia de diferenciación. Si estamos hablando de las empresas multinacionales, ayuda en los mercados internacionales, donde sabemos que muchas de las filiales no podrían tener los recursos para llevar esas actividades, que conlleva el impacto de lo que se está haciendo en la casa matriz a todos esos lugares donde tal vez no se pueden llevar esas estrategias. Y obviamente en algunos mercados, en algunos países en desarrollo, proporciona lo que se llama, bueno, esta licencia para operar, la licencia social para operar y la legitimidad para las empresas. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada.
Sí, yo creo que desde la academia tenemos un reto de ayudar a dar a conocer que la persona es el centro de las finanzas sostenibles. Yo creo que es un reto que tenemos la universidad. Nosotros desde una perspectiva de aportación lo que facilitamos es el conocimiento, el acercarnos a este constructo desde un método científico. Y los universitarios, los profesores universitarios tenemos este reto de facilitar la transferencia a la sociedad poniendo a la persona como el centro. Yo creo que uno de los aspectos importantes es que el paradigma o la hipótesis inicial de que la maximización de beneficio es lo que mueve a esta sociedad, eso ha cambiado. Y es nuestro reto desde la universidad hacer llegar que esto es así. Ya no existe solamente el paradigma de que lo importante es maximizar mi beneficio, sino que el otro también está dentro de las finanzas. Se puede, desde una perspectiva social, ayudar con la actividad y el dinero a que el otro crezca y no maximizar solo mi perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva, la universidad sí que podemos facilitar el acercarnos metodológicamente y el luego transferir a la sociedad todo el conocimiento. Ignacio, ¿cómo lo afrontáis desde la Comunidad de Madrid? Bueno, en primer lugar, agradecer a Mafre que haya querido contar conmigo para este panel y compartir mesa con currículums como los que estoy compartiendo, lo que me siento, la verdad, orgulloso de compartir mesa con estas dos personas. Felicitar a las dos entidades que se han premiado, por un lado Michelin y a Down Madrid. Son entidades, una empresa y otra entidad que llevan luchando y trabajando por las personas con discapacidad, que Michelin desde hace ya muchos años, y lo sé por experiencia propia, porque he tenido su relación con Michelin en mi etapa empresarial, apostó por la discapacidad hace muchos años y apostó, desde luego, por esa necesidad de contar con el talento de las personas con discapacidad en el proyecto empresarial y, por supuesto, de Down, que voy a contar, con lo cual, enhorabuena. Y luego decir que, desde luego, independientemente de lo que opine la Comunidad de Madrid, que comentaré luego más tarde, pero sí que hay una realidad y es que está constatada, ¿no? Que es en aquellas empresas en las que trabajan personas con discapacidad, es decir, de cara al cliente, hay que diferenciar entre el cliente externo y el cliente interno, ¿no? El cliente interno, que son los trabajadores de la compañía, desde luego, en aquellas compañías donde se comparte con normalidad el trabajo con personas con discapacidad, es obvio que el ambiente, que el contexto, que la complicidad con el proyecto empresarial cambia radicalmente, ¿no? Y esos son datos objetivos, demostrados y cuantificables, ¿no? Quiere decir que no es un debate, ¿no? Que en aquellas compañías que han apostado por la discapacidad, además de otros colectivos, como aquí se ha comentado, pero en concreto, en lo que yo conozco, desde luego el ambiente, la complicidad con el proyecto empresarial cambia radicalmente, con lo cual yo creo que ya no se puede dar marcha atrás, ¿no? Y es verdad que no todas las empresas entran en este mundo convencidos de que va a ser así, ¿no? Pero lo cierto es que con la práctica al final todo se convence, ¿no? Y luego apuntar que hay que decir sin miedo personas con discapacidad, porque es verdad que incluso los periodistas también muchas veces intentan utilizar terminología que no sea o que sea políticamente correcto. Bueno, pues hay que decir que España, como muchos sabemos, ratifica la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el año 2008, la Convención es del año 2006. España es uno de los países pioneros y primeros en lo que es la aplicación de la Convención a la legislación española, y la Convención reconoce como la terminología correcta personas con discapacidad. Ni discapacitados, ni personas con otras capacidades, ni personas con diversidad funcional, que ahora se utiliza mucho. La terminología correcta hoy por hoy es personas con discapacidad, y hay que decirla sin miedo porque es la terminología que mejor identifica a las personas que tenemos alguna discapacidad. Estupendo, queda claro el mensaje. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que una empresa sostenible es más atractiva para trabajar? O sea, ¿puede una empresa convertir ese compromiso con la sostenibilidad y los criterios ASG en un foco de atracción de talento para captar a mejores profesionales? ¿Cómo lo veis? Gabriela. Definitivamente, y creo que ya era una tendencia antes de la pandemia, pero seguramente muchos de aquí han escuchado lo que está pasando en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, y estaba viendo cómo están las cifras aquí en España, la gran renuncia, ¿sí? Los profesionales están tomando la decisión de cambiar sus carreras, de cambiar el rumbo de a dónde van,
Y bueno, esto le está costando mucho a las empresas, ¿no? Las cifras dicen, bueno, en Estados Unidos 4 millones han dejado sus puestos, esta es a la fecha de septiembre de 2020. En Reino Unido dicen 1 de cada 4 empleados. Entonces, lo que decía Maripaz antes, de que la pandemia ha expuesto las vulnerabilidades y que nos ha puesto fuera de control, pero yo diría que a nivel de empleados les ha dado más empuje a estos empleados de decir, bueno, es aquí la empresa donde realmente quiero desarrollarme, donde quiero estar en los próximos años. Entonces, siento que en términos de retención y atracción, el papel de todas estas actividades va a tener un papel fundamental, porque las personas quieren tener este crecimiento, digamos, fuera del salario, fuera de todos los beneficios que puedas tener. Quiero trabajar por una empresa que sea responsable, que sea sostenible, ecológica. Entonces, definitivamente creo que más que nunca las empresas van a tener que poner más atención. Y bueno, sabemos, millennials, yo soy millennial, nos importa mucho el cambio climático, sustentabilidad, pero la generación Z, aún más que esos, es la generación influenciada ahorita por el efecto Greta Thunberg, activistas. Entonces, bueno, es allá donde vamos. Entonces, las políticas tendrán que ser mucho más, concretas, pero que estén realmente asumiendo ese rol y resolviendo los grandes problemas de la sociedad. Inmaculada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que una empresa sostenible es un lugar estupendo para trabajar, porque no solamente está la motivación intrínseca o extrínseca, sino una motivación trascendente. Y eso da una satisfacción personal, lo hemos visto aquí, lo decíais todos los que habíais hablado antes previamente, da una satisfacción y un confort estar trabajando con personas que ven que todo es mucho más importante desde una motivación que no solamente es el bien económico, sino el bien social, ¿no? Entonces, una empresa que es sostenible tiene una sensibilidad especial, diferente, que la caracteriza. Y es un lugar estupendo para que los profesionales puedan trabajar y desarrollarse como personas también, que da a su vez una satisfacción que pocas veces se puede encontrar solo cuando uno busca a sí mismo su dinero, su interés, ¿no? Entonces es muy importante poder tener, como decía, pues que el otro es importante, que todos somos iguales, que todo se puede trabajar con personas que tenemos discapacidades diferentes, ¿no? Pues yo creo que es muy importante. Y este foro es muy importante porque permite abrir la mirada, ver que uno no está solo, que en la empresa no se está solo y que hay otro tipo de buenas prácticas que pueden ayudar a ser líderes en que otras empresas aprendan, ¿no? Esto es un camino que los grandes han emprendido y que los pequeños pueden ir viendo que todo este camino está abierto y es muy importante que los profesionales nuestros, los que formamos en la universidad, puedan acudir a este tipo de empresas, que les acojan. Ignacio, ya nos has avanzado antes un poquito que tu respuesta va a ser que sí, pero si quieres profundizar un poco en ese aspecto de hasta qué punto una empresa socialmente responsable es capaz de atraer mejor talento. Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? No solo a raíz de la pandemia, que ha sido también inexorablemente, ha sido un antes y un después, pero ya con anterioridad. Los que tenemos ya, vamos peinando canas, yo tengo 55 años y ya, pues no estoy en las nuevas generaciones. Cuando hice un MBA en el año 2003, me parece que fue, pues claro, sí que es verdad que había una asignatura que era la responsabilidad social corporativa, empresarial, ¿no? Pero era una asignatura, si me permitís la expresión, María, no era la principal dentro del MBA. Y, por supuesto, no la dábamos ni tan siquiera a ninguno de los que estábamos en el curso, le dábamos la importancia que... Eso ha cambiado radicalmente. Ahora mismo, si coges ahora cualquier máster de dirección de empresas o de otro, desde luego el core business está en torno a la persona y en torno, por supuesto, a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la juventud, porque los chavales de ahora, la generación que habéis comentado, demanda eso, no solo demanda el trabajar 100%, el tener una cuenta, el ganar mucho dinero, el tener un bienestar material, sino que los propios trabajadores demandan otra cosa, ¿no? Y obviamente si la empresa no da esa posibilidad,
pues la gente no quiere mantenerse o no quiere participar. Habrá gente que por motivos, por necesidad, sí, pero en cualquier caso, el que tiene la opción de elegir, desde luego elige que la empresa le dé algo más que una nómina a final de mes. Muy bien. Y nada, me gustaría concluir este panel, ya que tenemos la suerte de tener aquí a representantes de la academia y de las instituciones, con una pregunta que a cada uno desde vuestro punto de vista. ¿Cómo veis lo que se está haciendo desde vuestros respectivos sectores y ámbitos para fomentar la responsabilidad de las empresas y para captar talento? ¿Y qué se puede hacer más? ¿Dónde veis tal? O sea, si quieres empezar, Gabriela. Empezaré yo. Bueno, creo que, vengo de una escuela de negocios y, sé también que ha habido muchas críticas internas sobre el rol de las escuelas de negocio en perpetuando este modelo de maximización de la rentabilidad y las críticas vienen de adentro, de los mismos académicos, pero obviamente también de afuera, ¿no? Que nosotros hemos sido mismo parte de esta fábrica vino desde la crisis del 2008, que contribuimos a esas prácticas de tomar mucho riesgo a pesar de que la remuneración y de que todos los incentivos estaban orientados a que esos ejecutivos tomaran riesgo, ¿no? Entonces, las críticas vienen desde adentro y creo que se están revisando de un modelo educativo, cómo es que estamos preparando a los futuros líderes directivos, no solo de empresas, pero que también van a tener que colaborar con otros actores privados, también públicos. Entonces, creo que es paradigmático el cambio que se está viendo, que tenemos que repensar, por ejemplo, en términos de, podemos pensar más en conciencia climática social, de cómo, por ejemplo, en este concepto se pone al centro los derechos humanos de las personas y de cómo van a ser afectados, sobre todo en las partes más vulnerables, que sabemos que son los países del norte, que están contribuyendo, que han contribuido, pero las consecuencias van a ser pagadas por los países del sur. Entonces, ¿cómo se llega a un modelo de equidad en donde tal vez más responsabilidad tiene que venir de los multinacionales, digamos, de países del norte? Entonces, yo vería, es un cambio paradigmático y que tal vez sí, la responsabilidad social ya no es de manera enseñada en silo, ¿no? Que está alejada de todas las otras funciones en una empresa, pero que desde el momento que un estudiante entra a la escuela de negocios, que se concientice sobre esa responsabilidad y se llegue el mensaje para cuando estén preparados y lleguen a esos puestos de dirección. Inmaculada, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros desde la universidad tenemos tres vertientes muy importantes. La primera es la formación a las nuevas generaciones. Creo que es importante que todos los académicos piensen cómo pueden dar su asignatura desde una perspectiva sostenible. Es muy importante salir de nuestra zona de confort que estamos acostumbrados a una zona trascendente que es la sostenibilidad. Por otro lado, también tenemos otro ámbito que es la transferencia. Es muy importante que seamos capaces los académicos de transferir los conocimientos, no quedárnoslo a nivel científico de publicar en determinadas revistas, sino de abrirnos a la sociedad y ser un interlocutor que ayude a las empresas como un catalizador que potencie lo que ellos están deseando poner en práctica. Y por otro lado también tenemos la tercera dimensión, que es una dimensión internacional. Yo creo que cada vez más la universidad es internacional y el podernos poner en contacto países de diferentes nacionalidades, de diferentes ámbitos científicos, multiculturales, es indispensable, ¿no? Nosotros tenemos esa potencialidad y esa capacidad de poder hacerlo. Entonces somos, creo, un elemento clave que tenemos que plantearnos cómo ayudar realmente a las empresas, a las personas con ayuda que necesitan la ayuda, y cómo es posible que la universidad no pierda su esencia, que es ser un servicio para la sociedad. Muy bien. Ignacio. Bueno, yo creo que las administraciones lo que tienen que hacer es marcar el camino para que luego la parte docente y la parte empresarial
pues siga el camino marcado por la Administración, es lo que tiene que hacer. Yo creo que España es uno de los países que más, desde hace años ya, se tomó en serio la parte de la responsabilidad. En el 2014 se aprobó el Consejo de Ministros la estrategia de la responsabilidad social empresarial 2014-2020, creo que era, efectivamente. En el año 2017 el Gobierno también pone en marcha el panel de la responsabilidad social, el portal de la responsabilidad social empresarial, y ya en el 18, adaptándola a la directiva europea, la ley que ya obliga a las empresas, determinadas empresas, a partir de un número de trabajadores de 500 trabajadores de media y de 40 millones de facturación, el presentar el informe no financiero junto a los informes financieros, ¿no? Con lo cual ya está marcando claramente. Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, recientemente se ha aprobado la estrategia de empleo de la Comunidad de Madrid, en el que una parte muy importante fue presentada por la presidenta en la Casa de Correos. Una parte muy importante es precisamente la parte de responsabilidad social y lo que es todo lo que la Administración autonómica pone para que las empresas tengan en cuenta la parte de responsabilidad social, no solo con personas con discapacidad, sino también con otros colectivos, como se han hecho, y la parte medioambiental, que es tan importante como puede ser la parte de empleabilidad. Así que, ¿qué es lo que está haciendo? Desde mi punto de vista, la Administración está perfectamente marcando el camino, y luego hay los que tienen que seguir el camino, como no puede ser de otra manera, son las empresas, y sobre todo quien marca el camino, porque la Administración al final responde ante una necesidad social. Quien marca el camino es la sociedad, son la juventud, la gente de ahora, las personas, ya lo hemos dicho antes, que desde luego son los que marcan a la Administración el camino, y luego la Administración legisla para que luego las empresas cumplan esa legislación. Con lo cual, yo creo que de inicio quien marca el camino son las personas, que exigen ahora mucho más que lo que exigíamos las personas hace 20 años. Muy bien, pues muchas gracias, Gabriela, Inmaculada, Ignacio. Un aplauso a nuestros ponentes. Muy bien, pues ahora para clausurar el segundo foro tenemos con nosotros el honor de contar con la presencia de la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez. Así que aquí tienes el atrio. Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Entiendo que se me escucha bien. Perfecto, gracias Miquel por la presentación. Mascarillas sin... Exacto, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Además, estoy contenta de haber tenido la oportunidad de escuchar alguna de las reflexiones, parte del primer panel, del final del primer panel y también este, ¿no? Y quiero agradecer en particular a MAFRE y a la Fundación, al Observatorio de Finanzas Sostenibles por la invitación a participar en este evento, ¿no? Y también por reconocer y aprovechar para felicitar tanto a Michelin como a Down Madrid por el premio y el reconocimiento que han obtenido hoy. Bien. Pensando en qué palabras o qué reflexiones podía compartir hoy en este acto, caigo en la realidad y yo creo que Miquel lo ha comentado también en uno de los paneles, en que en el ámbito financiero hablamos continuamente de cómo incorporar los elementos ASG, lo que llamamos como ambientales, sociales y de gobernanza, pero siempre tenemos la tendencia, y eso es así, de centrarnos mucho en la primera de las letras, ¿no? En la parte ambiental, o en el A o el A, en función de si tomamos, digamos, la terminología española o la terminología inglesa, ¿no? Hablamos así de energías verdes, de transición de modelo
de modelo productivo, de reducir las emisiones de CO2. Esto es claro y además lo hemos visto todavía mucho más estas últimas semanas con motivo de la COP26. Pero en ocasiones puede parecer, y digo puede porque yo creo que no es así, pero puede parecer que los elementos sociales puedan quedar en un segundo plano, pueda quedar algo olvidado. Y como decía, nada más lejos de la realidad, ¿no? Tanto la dimensión social como la gobernanza es el tercer pilar de la sostenibilidad. Todos ellos son factores esenciales y que no podemos separar si queremos poder avanzar en la construcción de una economía social y responsable, ese trabajo en el que estamos todos involucrados. Necesitamos precisamente trabajar en los tres ámbitos a la vez, ¿no? Y sobre todo necesitamos incorporar esa dimensión social en las decisiones de inversión, y ahí es donde está la dificultad mayor, y algunas reflexiones también han salido hoy, ¿no? Pero es necesario para que podamos canalizar estos fondos, los recursos, todos los fondos necesarios para facilitar la transición verde y también para mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad. Y hoy, pues bueno, precisamente quiero centrarme en esta parte, ¿no? Quiero centrarme en el componente social de los factores ASG. Uno puede decir, y es cierto, los factores sociales están muy bien recogidos en los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS de las Naciones Unidas. Y de hecho en España casi el 70% de las empresas, las que cotizan, incorporan ya, en la información que publican, incorporan ya, digamos, el cumplimiento o el compromiso de cumplir con los objetivos de ODS. Y yo creo que esto es algo que hay que reconocerlo, ¿no? El problema que nos encontramos es que incorporar elementos sociales en la realidad financiera, en lo que es las decisiones de inversión, pues no es una tarea sencilla, y yo creo que ahí es donde está el principal desafío, ¿no? Porque ahí tenemos que responder a algunas de las preguntas que han surgido en alguno de los paneles hoy, ¿no? ¿Cómo medimos esta contribución social? ¿Qué relación puede haber entre rentabilidad y impacto social, si es que existe esta disyuntiva, ¿no? ¿Cómo encaja además los elementos sociales con la transición, con todos los elementos que estamos haciendo en la parte medioambiental, ¿no? Bien, permitidme hoy que comparta con vosotros algunas de las reflexiones en este sentido. Si empezamos por pensar en qué entendemos por el compromiso social o qué entendemos por los factores sociales, como digo, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de los elementos, digamos, de la estrategia financiera. De una forma general, podemos decir que los elementos sociales sería toda aquella contribución positiva que las empresas hacen con todo lo que tienen alrededor, ya son sus trabajadores, los proveedores que les dan servicios, los clientes, por supuesto, pero también la sociedad con la que se relaciona, ¿no? Y que tiene una relación inmediata. Pero esto, evidentemente, pues es algo general, poco concreto, y cuando hablamos de la realidad financiera necesitamos algo mucho más específico. Aquí la Comisión Europea, consciente de esta realidad y de esta dificultad, ha empezado ya a trabajar, a desarrollar lo que llamamos una taxonomía social, que es, partiendo de la base de lo que tenemos en el ámbito de la taxonomía verde, pues es tener esta categorización en el ámbito social para precisamente resolver esta dificultad que mencionaba. Pero esta tarea, pues la verdad es que tampoco es sencilla. Por una parte, la taxonomía medioambiental, la que ya está aprobada y la que ya conocemos y se están aplicando las entidades, pues se basa en aplicar criterios principalmente a actividades económicas, ¿no? Cómo las actividades económicas pueden ayudar a solventar o mitigar los problemas medioambientales. Pero en el ámbito social, pues tenemos una dificultad más, digamos, más clara, porque no podemos vincularlo claramente con actividades económicas. Hay ocasiones en que estamos hablando de conceptos que son mucho más globales, como por ejemplo la transparencia fiscal, ¿no? Estos son conceptos que afectan más a nivel de entidad o a nivel de empresa, no tanto a lo que es una actividad concreta, ¿no? Además, si pensamos en la taxonomía verde, pues ahí es una taxonomía que se desarrolla sobre la base de datos, es una taxonomía en la base científica, ¿no? Y muy fácilmente o más fácilmente medible, mientras que los elementos sociales pues tienen
una base más de principios, de derechos, de estándares, que pues, por propia definición pues, la cuantificación o el establecimiento de métricas concretas y de objetivos pues, es también más difícil. Por otro lado, también tenemos que buscar fórmulas para realmente medir que esa contribución social es una contribución social que aporta un valor añadido. Es decir, no estamos hablando únicamente de crear puestos de trabajo, salvo que estemos hablando de colectivos desfavorables o casos muy concretos o digamos, economías, por ejemplo, en vías de desarrollo. Se trata de realmente dar un valor adicional, ¿no? Un valor añadido que aporte esta contribución social que sea significativa. Y por último, otro de los factores que quiero mencionar en este ámbito es que pues, nos podemos encontrar también con la dificultad de que identificar los elementos sociales pues, tampoco lo podemos hacer de una forma muy taxativa en sentido absoluto. Pues bueno, hay particularidades, hay realidades por jurisdicciones, hay incluso particularidades de contexto que pueden hacer que pueden entrar en juego y pueden hacer que esta definición no sea, como digo, tan clara, ¿no? Hay cierto grado de subjetividad en ocasiones en este ámbito. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no sea posible medirlo, todo lo contrario, y hay mucho hecho en este ámbito, como también se ha mencionado hoy. Y en España, por ejemplo, las empresas ya en la información que publican y que nos envían a nosotros el supervisor ya informan sobre, por ejemplo, muchos elementos sociales como la brecha salarial, como el porcentaje de accidentes laborales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí ya hay mucho trabajo realizado. Ahora bien, como decía, necesitamos estas métricas, necesitamos estos objetivos y sobre todo este marco común. Y ahí es donde entra el trabajo que la Comisión ha pedido a la Plataforma de Finanzas Sostenibles, que es el grupo que está asesorando a la Comisión Europea en el desarrollo de una taxonomía social. Y, de hecho, esperamos que en breve, en las próximas semanas o incluso a finales de mes, la Plataforma de Finanzas Sostenibles publique el resultado de lo que le pidió la Comisión Europea, que es un asesoramiento en el desarrollo de la taxonomía social. Ya publicó en el mes de julio un primer borrador y esperamos que ahora a finales de mes o las próximas semanas eleve una propuesta a la Comisión Europea y la Comisión Europea a partir de ahí tome una decisión de si ampliar la taxonomía verde incorporando los elementos sociales o ver cómo implantarlo, ¿no? Yo confío en que podamos avanzar en ese ámbito, creo que es importante, creo que tenemos que hacerlo. También creo que debemos buscar la fórmula para que sea un avance, digamos, sencillo, es decir, tenemos ya un marco muy amplio, regulatorio y en ocasiones en la parte de finanzas sostenibles también que está creciendo, abarcando distintos sectores, por lo tanto necesitamos encontrar un encaje que sea fácil de implementar y que el mercado lo pueda coger y además sea fácil de escalar. ¿Y cómo encajan los aspectos sociales con los medioambientales? Que este es otro de los asuntos o de los temas que a veces recurrentemente surgen, ¿no? Hay quien te puede argumentar que los ajustes económicos que tenemos que llevar a cabo, la sociedad, las empresas, los ciudadanos, para avanzar en esta economía neutra en emisiones de carbono puede tener costes en términos sociales, pero yo creo que esto en realidad podemos decir que no es y no debe ser así. Los objetivos al final son los mismos, son comunes. La taxonomía verde o medioambiental ya tiene en cuenta, de hecho, también algunos de los elementos sociales y una actividad económica, para ser sostenible y para poder categorizarse como una actividad sostenible, debe asegurarse que cumple unas garantías mínimas sociales, unos principios y unos derechos que están internacionalmente reconocidos. Por lo tanto, yo no creo que a largo y a medio plazo exista esta contradicción. Al mismo tiempo, no podremos, y esto tal como decía al principio, no podremos avanzar en medidas ambientales o medioambientales, es decir, en mejorar esta transición, si no incorporamos la dimensión social. Y yo creo que es el único modo que tenemos de asegurar que las iniciativas que llevemos a cabo son creíbles y son sostenibles aquí en términos de temporales, es decir, que son sostenibles en el tiempo, ¿no? Y que de este modo conseguimos este crecimiento sostenible e inclusivo que buscamos. Yo creo que la Comisión Europea, que es quien nos está impulsando a todos en la regulación en este ámbito, lo tiene claro, publicó su Pacto Verde y reconoce esta necesidad de avanzar
lo que llamamos una transición que sea justa, ¿no? Que sea socialmente justa. ¿Y cómo está respondiendo el mercado? Hemos tenido antes algunos participantes en el panel que han dado también algunas reflexiones. Yo quiero compartir lo que estamos viendo desde la CNMV en el desarrollo de este ámbito, ¿no? Aquí yo diría que observamos un creciente interés y una demanda también por el desarrollo de estos productos. Por una parte, yo creo que existe una concienciación cada vez mayor de que no tiene por qué existir un trade-off o una disyuntiva entre rentabilidad y compromiso social. Yo creo que más bien al contrario. Y yo creo que las empresas que no tengan en cuenta los elementos en términos de bienestar social en sus decisiones de actividades económicas o en sus decisiones de inversión pueden verse claramente penalizadas, y hemos visto casos en el pasado, no solo por coste reputacional, sino también por cómo responde la sociedad y los clientes ante determinadas situaciones, ¿no? Y esto, por poner simplemente un ejemplo en el ámbito internacional, pues podemos pensar, por ejemplo, en el coste que ha tenido o que tuvo para la empresa minera Río Tinto por la destrucción de unas cuevas aborígenes en Australia. Es decir, hay múltiples ejemplos de casos de que realmente en tu actividad económica debes incorporar también los elementos sociales. Por otro lado, yo diría que también el mercado ha evolucionado en cómo valorar estos factores, cómo los incorporo en la actividad de las empresas. El enfoque de donaciones, esto es, pues, otorgar una parte de los beneficios o una parte de los ingresos a causas sociales, es positivo, pero puede no ser suficiente. Yo creo que el mercado también está evolucionando en este ámbito. Es decir, los aspectos sociales deben estar integrados en toda la actividad de la institución, en toda la actividad de la empresa, en el día a día y en cada una de las áreas de negocio. La conocida como inversión de impacto, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no?, de esta evolución del mercado. Con esta inversión, lo que se llama inversión de impacto, se persigue destinar fondos asegurándose que estos tienen un efecto claro también y medible en objetivos sociales. Y se trata, al fin y al cabo, de incorporar la dimensión social al binomio rentabilidad-riesgo, que es como enfocamos los temas cuando estamos en el ámbito de la inversión. Dicho esto, ¿qué vemos en los datos? ¿Qué es lo que estamos viendo desde la CNMV en los datos? Si nos fijamos, por ejemplo, en el mercado de emisiones corporativas, cómo se financian las empresas, vemos que el volumen de los bonos que se denominan bonos sociales es aún escaso, si lo ponemos en términos relativos al conjunto de emisiones de renta fija, pero sigue aumentando. Y, de hecho, en el último año, en España, alrededor de 1/3 de las emisiones calificadas como sostenibles, es decir, 1/3 de todas las calificadas como sostenibles, lo son ya únicamente con un componente social, serían estos bonos sociales. En el ámbito de la inversión colectiva también empezamos a ver productos que ya se están ofreciendo y se estaban ofreciendo de hace un tiempo, pero están evolucionando también. Y se introduce cada vez mejores métricas y medidas. Por ejemplo, hace años que ya existen los fondos de emprendimiento social europeos, que invierten al menos un 70% en uno o varios aspectos sociales. Y en la CNMV tenemos 6 registrados de estos fondos que operan en los mercados. Pero también empezamos a observar un desarrollo en el ámbito de los fondos de inversión, de la inversión colectiva, con un compromiso claro en lo que son los aspectos sociales. En fondos de inversión, en los que son fondos de inversión sostenibles, salvo uno, que es únicamente social, los otros lo que hacen también es jugar con los elementos sociales y medioambientales, es decir, combinan objetivos sociales y medioambientales, sobre la base, por ejemplo, de invertir en empresas que cumplen con los objetivos de ODS o que financian proyectos que tengan un impacto social. Y en paralelo, estamos observando también, pues, un crecimiento de lo que podemos llamar inversión de impacto, que he mencionado anteriormente, y sobre todo en el ámbito del capital riesgo. Y aquí diría que hemos visto incluso un fenómeno de cierta especialización, es decir, de que empiezan a aparecer gestoras especializadas exclusivamente en este tipo de actividad. Y así, por ejemplo, en los 2 últimos años hemos asistido al nacimiento de 5 gestoras
focalizadas exclusivamente a realizar inversiones de tipo social. Y ello yo creo que tiene, todos los modelos son válidos, pero bueno, este también puede tener sus ventajas. Al inversor le puede facilitar el identificar esta gestora, y a las propias empresas también puede facilitar el saber que estos gestores invierten ahí, es decir, puede facilitar la comunicación, ¿no? Y luego, adicionalmente, pues es verdad que son gestores que suelen también ser más activos, o pueden tener un papel importante como impulsar los aspectos sociales en las propias empresas en las que invierten. Y ya permitirme unas reflexiones finales para terminar. Yo creo que, en resumen, diría que no cabe duda, y el principal mensaje es que no cabe duda que los aspectos sociales están ganando peso en lo que es la determinación de la inversión, de las estrategias de inversión por parte de los inversores. Y esto es una realidad. Las empresas, por un lado, no pueden ignorar los efectos de sus actividades en la perspectiva social, todo lo contrario, tienen que integrarlo en todos los ámbitos, y lo están haciendo. Y los inversores pues, son muy conscientes también de esta realidad y son los que además trasladan esta petición de la sociedad en sus decisiones de inversión, ¿no? Es verdad que nos faltan definiciones homogéneas, nos faltan criterios, nos faltan métricas que nos permitan, sobre todo, también comparar, que al fin y al cabo es lo que permite precisamente en el ámbito de la inversión pues, de tomar las decisiones adecuadas. Pero, como decía al principio, la transición hacia una economía sostenible debe serlo en un sentido amplio, que no deje a nadie atrás, en el concepto de una transición que sea responsable e inclusiva. Y si queremos que el sector privado contribuya, que yo creo que debe contribuir a esta transición justa, pues tenemos que hacer ese esfuerzo por dar marcos, dar referencias, dar unos criterios que permitan precisamente al sector privado canalizar estos fondos que existen y que esa demanda que realmente existe, ¿no? El objetivo final aquí es que la inversión pues, y la asignación de estos fondos se pueda hacer de una forma eficiente y responsable. Y quizá el enfoque social, volviendo otra vez a lo de ASG, el enfoque social o la S pueda ser un poquito más difícil de medir que la parte medioambiental o la parte ambiental, pero tenemos ya unos sólidos cimientos sobre los que seguir construyendo, y todos ellos, tanto el aspecto social como el ambiental y también el de gobernanza, el tercer pilar de la sostenibilidad, van de la mano, todos son necesarios y tenemos que avanzar de forma conjunta, teniendo en cuenta los distintos ámbitos si queremos pues, continuar y mejorar la sociedad y conseguir esta sociedad más responsable y inclusiva. Aquí yo termino. Muchas gracias por la atención y espero que hayáis disfrutado de las jornadas de hoy. Gracias. Del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles. Muchas gracias a MAFRE, muchas gracias a los ponentes, a los premiados, a los que nos seguís desde la web de confidencial.com, y muchas gracias a los organizadores. Y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros.